doy la bienvenida a Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. En el tutorial de hoy de Manualidades Street vamos a aprender a hacer esta preciosa cesta que tú la puedes utilizar como centro de mesa o como cesta, porque es muy decorativa. Yo le he hecho reciclando un reloj que yo había utilizado la máquina para hacer un reloj. Entonces me quedaba esto que era plástico y no lo quería tirar, y se me ocurrió hacer esto. Así es que a mí me gustaría que tú te quedes a ver el paso a paso por completo, porque es que se hace súper fácil. Además también hemos reciclado trapos, ni siquiera se puede decir que es tela, son trapos. Quédate a ver el paso a paso por completo. Suscríbete, sígueme en las redes sociales, por favor. Comparte el vídeo, regálame un like y comenta en la parte de abajo qué te parece esta preciosa cesta. Los materiales estarán en la descripción del vídeo, así es que te dejaré con el paso a paso. Lo que yo voy a reciclar hoy es esto que era de un reloj. Yo lo compré bastante barato y el reloj era para hacer otro reloj porque yo necesitaba la maquinita, solo me costó 2 euros. Yo le quité la máquina para hacer el reloj que quería, entonces me quedó esto y no lo quise tirar. Si tú no tienes una cosa como esta, puedes utilizar algo así. Esto, por ejemplo, era de poner las plantas, de una maceta en donde se pone para que el agua caiga. Entonces, por ejemplo, algo así o algún envase plástico lo puedes cortar y utilizarlo. Aquí yo he marcado el círculo con el mismo reloj. Y pego el cartón. Bien, yo a esto le voy a poner estos trapos que eran de yo retirar la pátina. Pero antes de hacer eso, le voy a poner pegamento puro a todo esto para que los trapos se queden bien pegados. Ahora tengo aquí engrudo casero, el cual he mezclado con colorante negro y rojo. Y entonces lo que yo voy a hacer es humedecer estos trapos en ese líquido. Lo voy a humedecer bien para que se tiñan bien, porque luego, si no, la tela es muy difícil de pintar cuando se arruga. Y luego que tengo mis trapos así pintado más o menos, aunque este se resiste, lo que yo voy a hacer es colocarlo de esta manera. Yo lo voy a colocar de forma tal que se arrugue bien. Ahora yo voy a colocar esto encima de algo plástico para que no se pegue y lo voy a dejar que seque. Entonces, una vez que ya tenemos esto seco, yo tengo aquí estos pajaritos de papel y a estos yo no le hice pata precisamente porque los voy a poner aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner pegamento en esta parte de aquí, en donde los voy a poner. Y luego le voy a poner masa de papel o masa de cartón de huevo, puede ser. Esta masa está teñida igual que los pajaritos. Le ponemos también pegamento encima de la masa. Y luego pegamos los pajaritos. Como está mirando hacia allá, yo lo voy a poner de esta forma. Y luego voy a pegar este otro de esta forma también. Ya que se ha secado esta parte de aquí, lo que yo voy a hacer es darle terminación a la parte de aquí detrás. Entonces le he puesto pegamento puro. Ahora tengo aquí un trozo de trapo que también he humedecido en engrudo casero. Y lo que yo voy a hacer es ponerle por aquí detrás también de estos trapos para que no se vea esto de aquí.
Y vamos a tratar de tapar toda la parte de abajo todo lo posible. Y cuando ya tengo esto así, que se ha secado los pajaritos, yo le voy a dar un poco de engrudo casero con colorante negro para unificar todos los colores. Bien, yo tengo aquí ya esto seco, entonces también tengo aquí unas hojas que he hecho con masa de cartón de huevo. Como ven, están duras porque las puse en el microondas un rato para que se pusieran un poco duras y sequen más rápido. Y también tengo aquí unas tiras de masa de papel y lo que yo voy a hacer es pegar esto en toda la orilla. Le voy a poner pegamento, voy a colocar también las ramas primero. Estas tiras están previamente amasadas, también la puse en el microondas. Voy a colocar pegamento y le voy a poner también las hojas y las ramas. Las voy a colocar de esta manera. También voy a colocar 2 o 3 mariposas. Estas mariposas y hojas yo las he hecho con moldes, entonces las hojas ustedes las pueden hacer a mano y las mariposas también. Luego que tenemos esto así, lo que vamos a hacer es dejar secar. Cuando yo ya tengo esto seco, yo tengo aquí esta pintura, es un Slate Blue. Y yo le voy a dar pinceles secos de esta pintura a la cesta. Si tú no tienes este color, puedes hacerlo mezclando un poquito de gris con azul. Bueno, más o menos te sale un color parecido. Ahora vamos a aclarar esta cesta dando pinceles secos de blanco, o sea, sin limpiar el pincel vamos a coger un poco de blanco y vamos a dar pinceles secos para aclarar un poco. A las hojas yo le voy a dar primero un pincel seco de un verde pradera, luego pinceles secos de un verde limón y luego le voy a dar algunas pinceladas de un amarillo cadmio, un amarillo ocre, un amarillo positivo. A las mariposas le voy a dar primero pinceles secos de un azul normal, un azul oscuro, y luego le voy a dar pinceles secos de un azul celeste. A las ramas yo le voy a dar pinceles secos de este tono que es un marrón peluche y luego sin limpiar el pincel voy a darle el pincel seco de verde en algunos lados. A los pajaritos le voy a dar pinceles secos de este azul celeste. También voy a señalar los ojos con este pincel, dándole color negro. Bueno, mis queridos Strictubers, hemos finalizado nuestro tutorial del día de hoy. Esta preciosa cesta o centro de mesa o canasta, como tú le llames,
que se hace muy fácil. Y como yo te dije en el vídeo, yo lo he hecho con esto, pero yo te doy opción para que busques otra cosa. También puedes utilizar una lata de pintura, una tapa de lata de pintura, por ejemplo. Y la opción que te di, que era de una maceta, la parte de abajo de una maceta. O sea que puedes utilizar lo que a ti se te ocurra, puedes personalizarla, pintarla a tu gusto, ponerle los objetos que tú quieras, quitarle lo que tú quieras, pero reciclando. Así es que yo te invito a que hagas esta manualidad, a que cuides el planeta y me compartas la foto en el grupo conectando con mis StripTubers. También quiero enviar a todos ustedes un abrazo así grandote, enorme, con apretón. Miles de besos y ya les dejo. Ya nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.